la sesión primera de esta unidad que iniciamos hoy pretende analizar el pensamiento de algunos sociólogos franceses que mantienen o han mantenido distancia, grande o pequeña, de esa tradición mayor que es la Escuela Francesa de Sociología, inaugurada brillantemente por Durkheim y continuada de manera muy creativa, sin duda alguna, por Pierre Bourdieu, como ustedes lo saben. Bueno, los autores que han leído ustedes en esta ocasión, a esta unidad, son autores que están más influidos por uno de los clásicos mayores, si no el mayor, de la sociología, que es Max Weber. Por lo menos tres de ellos fuertemente influidos por Max Weber. Hay alguno de ellos que está influido, además de Max Weber, por Marx, y hay otro que está influido por otro sociólogo alemán contemporáneo de Durkheim, que es Simmel. Entonces van a ver ustedes cómo podrían pesar estos autores en la obra de estos otros. Bueno, ya algunos los hemos presentado y no me voy a detener a repetir lo que hemos dicho sobre ellos, ¿verdad? De todas maneras podrían ver ustedes lo que dijimos en la grabación que hacemos regularmente. Es cuestión de remitir a la grabación. Estaba diciendo a Ricky ahora que siempre me gusta darle una revisada, ¿verdad? No verla de inicio a fin, pero sí por lo menos ver, ¿verdad? Algunas escenas. Y bueno, en la última, descubro, claro, no podemos hacer erratas electrónicas, ahí está, ¿verdad? Cuando le cito yo a Pierre Bourdieu, que decía Ricky ahora, Pierre Bourdieu en el film de Pierre Carle, que responde la pregunta sobre el margen que hay, ¿verdad? Y que hace un gesto, Pierre Bourdieu, y dice que en francés, un pequeño margen. Bueno, yo les digo, un petit marge, pues es incorrecto. Viéndolo digo, no, pero si eso está incorrecto, porque marge, margen, en francés, a diferencia de español, es femenino y no masculino, es la marge, como el Sena, el río Sena es la Sena, no el Sena. Bueno, para los hispanoparlantes a veces es un motivo de confusión. Bueno, pues ahí lo vi, y entonces eché atrás a ver si lo había dicho correctamente o incorrectamente, y lo había dicho incorrectamente, ¿verdad? O sea que no me había eximido el francés con ese error, ¿verdad? Bueno, bien, los autores de hoy: Raymond Boudon, viviente, ¿verdad? Alain Touraine, Jean-Claude Passeron, vean ustedes que estos tres son aproximadamente de la misma generación, son más o menos coetáneos. Los otros que vienen son más jóvenes. Luc Boltanski, Bernard Lahire, creo que es el más joven de todos, Laurent Thévenot, y Michel Forcé.
Bueno, como acostumbramos a hacerlo, voy a decirles algo sobre ello. Bueno, comencemos tal vez con Alain Touraine. Alain Touraine es probablemente, después de Bourdieu, el sociólogo francés, digámoslo así, más conocido. En todo caso, en América Latina sin duda, porque además Touraine se ha ocupado de América Latina. Pero Touraine es famoso en la sociología francesa no por haberse ocupado de América Latina, sino por su aporte teórico. O sea, es un sociólogo de primera línea, sin duda alguna. Como lo era Bourdieu, hay cierta, alguna rivalidad objetiva, aunque una gran nobleza también de parte de Touraine en relación con Bourdieu. Entiendo, leía un texto de Pierre Vidal-Naquet en el que comenta un poco algunos intríngulis de lo que fue la incorporación de Bourdieu como sociólogo al Collège de France, la única cátedra de sociología del Collège de France. Parece que el adversario fue Touraine. O sea, para que vean ustedes, porque en realidad alguien decía, no, el adversario es Proudhon. No, con Proudhon hubo siempre una tensión grande de relativa ignorancia, no se mencionaban el uno al otro, ¿verdad? Eso es frecuente en los autores, se ignora, ¿verdad? Pero bueno, Touraine, viviente, nacido en 1925, les he de decir que sí, es un privilegio. He tenido el privilegio de conocer a Touraine, de tenerlo en casa, y es un tipo extraordinario, humanamente y académicamente es un tipo extraordinario, fuera de serie. Yo le decía algo que Touraine es, como decía un personaje de un film de Godard, es alguien que habla como un libro. O sea, cuando habla, parece que lo que está diciendo lo está leyendo, tan bien armado, tan bien estructurado lo tiene. O sea, digámoslo así, una consistencia, una claridad extraordinaria. Bueno, lo invitamos acá en el 92 a una actividad que organizamos en el posgrado de Sociología. Bueno, o sea, nunca se me olvida, en el ascensor en un momento determinado, asistió regularmente a todas las actividades del seminario, ¿verdad? Y en el ascensor en un momento determinado me dice, ¿y qué creían ustedes? ¿Que no estar yo aquí en todas las actividades? Religiosamente sentado como cualquier participante del seminario. Fue un seminario que organizamos sobre el proceso de democratización en Centroamérica, sobre la cooperación de la Comunidad Europea. Y bueno, invitamos a gente muy renombrada, a Litre Noy, a Ciro Davini, a Rodolfo Paraño, a Pelicani, y desde luego a Touraine, ¿verdad? Bueno, que por lo demás se ganó a todos los estudiantes de posgrado, ¿verdad? Porque es además alguien humanamente pero muy agradable, ¿verdad? Bueno, Touraine nace en el 25, se graduó también en la Escuela Normal Superior, por Mañana. Su carrera académica ha estado ligado, también por Bayana, a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, donde ha sido director de estudio, y además a la Universidad de Nanterre, a París 10. Bueno, yo me siento ligado a esas dos instituciones. En la primera obtuve el posgrado de Sociología y en la segunda Nanterre el doctorado en Sociología, y entonces, pues claro, o sea, las conozco bien. Bueno, Touraine dirigió el departamento de Sociología cuando tuvo lugar el movimiento de mayo del 68, y escribió además sobre el movimiento estudiantil. Mientras en Nanterre, en Vincennes, que era la otra universidad crítica, ¿verdad?,
quien dirigía el departamento de sociología era Jean-Claude Pascal, y el de filosofía, Michel Foucault. Ustedes eran figuras realmente muy renombradas, ¿verdad? Bueno, ¿qué más decir sobre Touraine? Él, en una entrevista reciente que le leía, divide en 3 periodos su producción. Desde luego que puede haber un cuarto, estará aquí en los 80 años, nació en el 25, puede haber hasta un cuarto, ¿verdad? Hasta un cuarto periodo, además debe estar con una gran lucidez. Está muy activo y escribiendo mucho, acaba de publicar un libro este año, que se llama, el libro se llama precisamente Le Monde des Femmes, el mundo de las mujeres. Ustedes están sobre el tema femenino, es interesante, es una investigación sociológica, acaba de publicar este año. Pero él está escribiendo mucho, ha escrito mucho, ¿verdad? Y escribe muy bien, es un elegante escritor, sin duda. Bueno, digo que divide el mismo su periodo en 3, su periodo de producción. Dice, el primer tercio me intereso sobre todo en lo que es el movimiento obrero, la industrialización. Ese es el tema de interés. ¿Por qué? Porque él había estado ligado al inicio a un sociólogo de los pioneros de este redespegue de la sociología en Francia, que es Georges Friedman, que trabajó en el tema precisamente de sociología industrial. Y ahí Touraine se vincula y escribe varias cosas interesantes, incluso viaja a Brasil y a Chile. Con Chile mantiene una relación privilegiada, tiene un libro sobre América Latina y un par de libros sobre Chile. Su esposa era chilena. Touraine habla perfectamente el español, perfectamente. Bueno, bien, el segundo periodo es un periodo en el cual él se interesa, como él lo dice, por los movimientos sociales, y sobre eso investiga de manera, digámoslo así, comparada. Se interesa por el movimiento estudiantil primero. Yo me acuerdo haber leído, cuando no había ido a Francia todavía, antes de ir a Francia, un libro que él escribió muy interesante comparando el movimiento estudiantil en Francia y el movimiento juvenil en Inglaterra, señalando las diferencias. Pero luego escribió sobre los movimientos pacifistas, sobre solidaridad, sobre el célebre sindicato polaco, ¿verdad? En fin, sobre varios movimientos sociales. Ahí trabajó con alguna de la gente que luego ha hecho ya su carrera, como Dubé, a quien van a leer ustedes, a François Dubé, que es uno de los sociólogos de mediana edad más productivos y más interesantes, que se interesan sobre todo por el tema de educación, ¿verdad? Y Björka, que es otro sociólogo también, que ha trabajado conmigo. Bien. Y el tercer periodo, es el último periodo, dice, en el que mi interés ha estado centrado en el tema del sujeto. Pero vean ustedes que la conceptualización de sujeto que hace Touraine es muy diferente a la conceptualización de sujeto que hace Althusser o que hace el mismo Foucault. No se trata de un sujeto sujetado, sino, yo me atrevería a decir, de un sujeto actuante. ¿Qué es ser sujeto? Dice Touraine, ser sujeto es la voluntad de ser actor, de convertirse en actor. ¿Y qué es ser actor? Ser actor es hacer uso de las posibilidades de creación, de incidencia en lo que acontece en la historia misma, ¿verdad? Eso es ser sujeto, decidirse a ser actor. Por eso es que ese libro, del que han leído ustedes algunos capítulos, marca ese viraje. Es un libro publicado en el 84, marca ese viraje.
El libro se llama El retorno del actor. Después dice, el libro se debió haber llamado más bien El retorno del sujeto. ¿Verdad? Algunos de estos autores dicen, el actor siempre ha estado presente en la sociología francesa. Un poco polémica, ¿verdad? La contraafirmación. Pero sin duda alguna que ocupa una relevancia mayor a partir de cierto momento. Cuando hay un cuestionamiento de la representación de agente, sobre todo marcada por el estructuralismo, marcada por el marxismo, por el funcionalismo. Bueno, ya en el 65 había publicado una obra célebre que se llama Sociología de la Acción. Es una obra extraordinariamente prolija, densa. En 1993 hago referencia a publicaciones más recientes, su crítica de la modernidad. En 1994, ¿qué es la democracia? Obras todavía más recientes, coautor de un libro publicado en el 2000 que se llama La búsqueda de sí mismo. La búsqueda de sí mismo. En el 2005 publica otra obra que se llama Un nuevo paradigma, y como les digo, este año ha publicado esa obra que se llama Le Monde des Femmes, el mundo de las mujeres, y que analiza a partir de información recogida, ¿verdad? Ese proceso que él dice que es el proceso de construcción. ¿Qué significa para las mujeres construirse como sujeto? Es un ensayo, un análisis interesante. Bueno, diríamos que Touraine es un weberiano, pero es un weberiano influido por Marx. Van a ver ustedes que Boudon es otro weberiano y Passeron es otro weberiano, pero son weberianos de distinta manera. En el caso de Touraine, como lo vamos a ver, es un weberiano centrado a su vez en lo que significa el conflicto, en lo que significa los movimientos sociales, en lo que significa la historicidad, que es precisamente el proceso mediante el cual la historia adquiere sentido como resultado de esas confrontaciones, de esas grandes confrontaciones. O sea, la historia no tiene un sentido, la historia adquiere un sentido. Y el sentido de la historia es un sentido negociado, el resultado precisamente de esas confrontaciones. Es una resultante usualmente sorprendente para todos los actores. Nadie podía suponer exactamente cuál era la orientación que iba a tomar el proceso histórico. Bien, hablemos sobre Boudon, que es una figura también muy interesante, ¿verdad? Y es uno de los sociólogos también de talla internacional. Ha influido mucho en el ámbito de la sociología norteamericana, también ha sido profesor invitado en los Estados Unidos, en Ginebra, creo que en Santiago de Chile también ha sido profesor, ¿verdad? Boudon es un weberiano, pero un weberiano influido por Paul Lazar, ¿verdad? A quien él reconoce como su maestro. Ustedes habrán leído o habrán oído mencionar a Paul Lazarfeld. Lazarfeld es un sociólogo austríaco que se trasladó a los Estados Unidos, que estuvo en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Bueno, vean ustedes qué simpático, las historias. Resulta que, eso se lo acabo de oír en una entrevista que le hacen a Boudon, una entrevista relativamente reciente. Dice, cuando yo estaba estudiando, claro, igual le pasó a Bourdieu, cuál era la figura en el ámbito sociológico que resultaba más atractiva para Raymond Aron. Bourdieu y Passeron fueron asistentes de Raymond Aron, ¿verdad? Pues resulta que cuenta que en el año 62 Raymond Aron
le habla de la posibilidad de irse a los Estados Unidos. Y consigue una beca Ford, ¿ah? Y Boudon se va para Columbia. Y ahí conoce a Paul Lassalle, que debe haber sido una figura realmente muy impresionante, además el gran, digamos, impulsor de la técnica de la encuesta. En la encuesta no desarrollaron los estadísticos, esta se desarrolla allí en la sociología norteamericana. Tanto es así que de manera muy crítica, Ray Mills le dedica un capítulo, le decía, de imaginación sociológica, que se llama El empirismo abstracto. Y esas dos orientaciones extremas en la sociología norteamericana, la gran teoría, Parsons, y el empirismo abstracto, medir todo lo que se pueda medir, Lassalle. Bueno, pues dice Boudon, Lassalle fue mi maestro. Por eso digo que es un weberiano influido por Lassalle. Podríamos llamarlo un weberiano aficionado a las matemáticas. Es extraño, ¿no? La lógica y la matemática, así es, ¿verdad? Y el estilo de él, ustedes lo ven. Bueno, en el texto que ustedes han leído, La lógica y la sociología hace una larga digresión sobre la teoría de juegos, etcétera y demás. O sea, es un autor que disfruta con cierta precisión en el lenguaje. No es un escritor particularmente elegante, no, es muy sobrio, a veces suena hasta trivial y banal, ¿verdad? Bueno, ¿qué más decir sobre Boudon? Él en realidad estimula el desarrollo de esa sociología de influencia norteamericana, pero particularmente la escuela de Columbia, porque dice había tres grandes centros, que era Michigan, que era todavía más cuantitativo, y Harvard, que era fundamentalmente teórico, ¿verdad? Ahí, bueno, ¿cómo no iba a hacerse? Ahí estuvo Dalcott Parsons, ¿verdad? Y era la figura central. Bueno, él se forma en Columbia, regresa a París y luego, bueno, va a tener acceso al sistema universitario francés. Bueno, les decía que ha sido profesor invitado en Stanford, en Harvard. Se ha interesado sobre todo por problemas de orden metodológico y en especial la utilización de las matemáticas en las ciencias sociales en un primer momento, porque luego hay una fase en la que en realidad retoma más el tema de los valores. Ese es un tema para él central, luego, y el tema de la racionalidad. Acentúa luego su interés por la sociología del conocimiento y ahí se hace más patente su influencia weberiana. Sus más recientes publicaciones, La ideología, El arte de persuadirse, Lo justo y lo verdadero, El sentido de los valores, creo que por ahí la ando, ¿verdad? Y luego una obra que me parece particularmente interesante, vamos a hacer relación a ella, que publicó en el 2003, que es una obra que se llama Buenas Razones. Buenas Razones. Tiene que ver con el tema de la racionalidad. Digamos, hace una reelaboración original a partir de Weber, discutible. A mí me parece que es una interpretación excesiva de Weber, ¿verdad? Pero en todo caso van a ver ustedes que es interesante y que es original, que se llama Buenas Razones el libro, ese no sé si está traducido todavía. En el 2004 publicó ¿Qué teoría del comportamiento para las ciencias sociales? Así se llama el libro. En el 2005 le dedicó una obra a Tocqueville, que es uno de los autores que él más admira. En realidad vean ustedes que con frecuencia los grandes teóricos tienen su propio panteón, o sea, dicen quiénes son los que ellos consideran los clásicos más importantes de la sociología. Dalcott Parsons incluye desde luego a Durkheim y a Weber, e incluye a Marshall, esa historia. Bueno, Bourdieu y Passeron, ya lo vimos.
Durkheim, Weber y Marx. Boudon saca a Marx igual que Parsons y pone a Tocqueville, que sin duda alguna tuvo una gran influencia como Marx en el desarrollo del pensamiento sociológico, que no fue estrictamente más que sociólogo, tampoco Marx lo fue. Yo creo que los dos indiscutibles son Durkheim y Weber, indiscutibles, ¿verdad? Porque podría alguien decir, bueno, ¿por qué usted incluye a Marx y no incluye a Schiller? Sí, claro. Pero ustedes, este panteón es un panteón variable, depende de las preferencias, las opciones que los autores tienen. Bueno, Boudon tiene una gran admiración a Tocqueville, hace mucha referencia a los ejemplos a Tocqueville, a veces repite varios de los ejemplos. Yo me he encontrado, bueno, eso es normal, en las clases uno lo hace recurrentemente, cita ejemplos, los prueba. Si les parece que los ejemplos son buenos, decía un viejo profesor nuestro, los ejemplos buenos son aquellos que no hay necesidad de explicar. Porque si tiene uno que explicar el ejemplo, pues el ejemplo entonces no sirve, ¿verdad? El ejemplo se supone que ilustra, pero si tengo que explicar el ejemplo, entonces ese ejemplo hay que sacarlo del repertorio, ¿verdad? No se interpreta más, ¿verdad? Bueno, pues Boudon lo hace no solo probablemente en las clases, sino en los textos. Ahí voy a hacer referencia a algunos ejemplos que hace. ¿Por qué se desarrolla más fácilmente el capitalismo agrario en Inglaterra que en Francia? A partir de Tocqueville. ¿Cuál es la explicación de Tocqueville? Eso se lo he visto repetido en por lo menos 2 o 3 obras. Bueno, eso no dice nada sobre la riqueza que soporta el buque, que repite, eso ocurre. Bueno, bien. Sí, nació en el 34. Vean ustedes, esto es simpático, es 4 años más joven que Bourdieu, así como Turenne era 5 años mayor. Entonces que hay una diferencia ahí, ¿verdad? Los que sí son de la misma edad eran de la misma edad, Bourdieu y Pascal, nacidos en el 30, ¿verdad? Bueno, de Boudon diríamos que es un weberiano, que además se ha hecho más patente como weberiano, hace un desarrollo sobre el tema de la racionalidad, pone el énfasis en la distinción que Weber hace de racionalidad teleológica y de racionalidad axiológica. La racionalidad orientada por fines y la racionalidad orientada por valores, que Weber lo distingue. Lo que pasa es que le da un sentido distinto al concepto de racionalidad axiológica. Y él mismo lo reconoce, que lo que está haciendo es una elaboración a partir de Weber, axiológica, axiológica. Hace referencia al origen etimológico griego del valor. Bueno, sobre Passerón, ya habíamos hablado de Passerón, simplemente releo. Nació en Nice en el 30, realizó estudios en la Escuela Normal Superior y en la Universidad de París, se inicia como asistente, ya lo hemos dicho, Raymond Aron, luego investiga asociado a Bourdieu durante 2 años, 12 años, publican juntos, luego dejan 27 sin verse. Una historia. Publicaron varios libros en común, de Sergio, Los Herederos, La Reproducción, El Oficio del Sociólogo. Dirigió el Departamento de Sociología en Francés desde el 69 hasta el 75 y continúa su actividad académica en la Escuela de Altos Estudios en Marsella. Una edificación antigua, no sé si es una abadía, y es que eso se las trae. Qué edificaciones más bellas, una riqueza arquitectónica extraordinaria. Pues ahí estudian, investigan, enseñan, trabajan, ¿verdad? Bueno, investigó mucho sobre sociología y la recepción de las obras de arte, aunque su interés mayor ha sido el tema epistemológico. Su obra más importante, muy voluminosa y densa, se llama así, El razonamiento sociológico. Los estudiantes de epistemología tienen que leer la conferencia que él dio en el 2000, que lleva ese título, El razonamiento sociológico.
que pretende resumir algunas de esas tesis. Bueno, ha querido traducir algunas obras de Weber. Ya he estado atento a eso, digámoslo así. Yo diría que, bueno, para simplificar, ¿verdad? Un weberiano profundamente influido por Durkheim, ¿verdad? Profundamente influido por Durkheim. Pero me atrevería a algo más. Así como yo diría que Boudon, el Max Weber que pesa, es el Max Weber influido por Ricoeur, el tema de los valores. Weber se hace permeable a la importancia del tema de los valores gracias a la filosofía de un neokantiano que él conoce, que es Ricoeur. Bueno, el sistema de los valores, como les digo, tiene una importancia enorme en la obra de Boudon, pues en Passeron el Weber que influye más es el Weber influido por Windelband, que es otro neokantiano, que este se interesa no tanto por el tema de los valores, sino por el tema de las diferencias entre lo que son las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura. Las ciencias nomotéticas, que buscan leyes universales, y las ciencias ideográficas, centradas en la especificidad, en la singularidad histórica. Ese es, digamos, el Passeron de estas últimas décadas, ¿verdad? Que habla que la sociología tiene grandes dificultades para ser como las otras, que no puede ser en sentido estricto como las otras. Bueno, bien, terminamos la revisión de los tres de arriba, ¿verdad? Pasemos a los tres intermedios que colocamos aquí. Esto es completamente arbitrario, ¿verdad? No dice nada necesariamente sobre la importancia. Luc Boltanski. ¿Qué decir sobre Boltanski? Boltanski, en ese texto que publicaron después de la muerte de Bourdieu, que se llama Travailler avec Bourdieu, trabajar con Bourdieu, el testimonio de Pierre Vidal-Naquet, que es un célebre historiador francés actual, que conoció bien a Bourdieu, hace algunas infidencias, ¿ah? Y dice, en un momento determinado, cuando Luc Boltanski pasa a ocupar su cátedra en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, yo hice la broma de que en realidad esa operación se iba a llamar, de acuerdo con Freud, la muerte del padre. ¿Por qué? Porque Boltanski, ¿ah? Esto es interesante, ¿no? Estas relaciones son relaciones recurrentes, ¿ah? Así como Bourdieu y Passeron habían sido asistentes de Aron y se distancian de Aron, ¿ah? Boltanski fue asistente de Bourdieu y trabajó 6 años intensos con Bourdieu, publicó con Bourdieu. Les decía a ustedes que era uno de los discípulos directos, ¿verdad? Y en un momento determinado toma su distancia. Hay que saber tomar su distancia, decía Robert Castel a propósito de Bourdieu, lo conoció muy bien. Les decía, Castel subrayaba, y esa distancia pasa por la distancia física. En otras palabras, mejor, bueno, porque son figuras, digamos, de una irradiación muy fuerte, ¿verdad? Entonces, bueno, conviene tomar su distancia. Bueno, Boltanski la toma, ¿verdad? Y Boltanski con Devenon van a desarrollar una línea de investigación y de reflexión teórica muy diferente, muy diferente. Vean ustedes que estos tres de esta línea son sociólogos relativamente jóvenes. El más joven es Nair, que tendrá 43 años, estos ya pasan los 50, tanto Boltanski como Devenon, que han trabajado juntos. Y en ambos casos digo que este es un caso porque trabajaron juntos, se han distanciado de Bourdieu, pero han hecho una sociología con Bourdieu en un momento determinado y luego contra Bourdieu. Ustedes, como
decía Bourdieu, que al final de cuentas es lo que se hace, ¿verdad? Con Bourdieu, y decía él, con Weber, contra Weber, con Durkheim, contra Durkheim, con Marx, contra Marx, inevitable, ¿verdad? Bueno, fundó con Laurent Renaud un grupo que es el grupo que precisamente ha trabajado sobre el tema de sociología política y moral en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Como ustedes podrán verlo en el artículo, que es un artículo publicado originalmente en inglés, cuya traducción hizo un asistente hace ya un rato, Loriana Rodríguez, es una buena traducción, sobre la sociología de la capacidad crítica. En realidad ellos se distancian de la sociología crítica burguesiana y se preguntan si no hay que hacer más bien una sociología de la capacidad crítica. En otras palabras, no hay que suponer que la crítica es solo obra del científico, del sociólogo, sino que los actores también tienen capacidad crítica. Es una diferencia notable. Esto los hace mucho más próximos a Weber que a Durkheim, evidentemente, ¿verdad? Han desarrollado lo que ellos han llamado una sociología de las convenciones, sociología de la legitimación, sociología de los regímenes discursivos, de los regímenes de acción. Boltanski ha publicado varios libros interesantes, un libro sobre el concepto de cuadro, la categoría sociológica de cuadro, qué significa hablar de cuadros, ¿verdad? Desde el punto de vista de categoría sociológica. Luego, escribió junto con Renaud un célebre trabajo sobre la justificación, el tema de la justificación, cómo los actores se justifican. Los actores se justifican, los actores tienen sus razones. Vean que hay una coincidencia con esa tradición weberiana. Los actores pueden dar cuenta de lo que hacen. No hay que suponer que los actores están orientados siempre por la no conciencia, por la no transparencia. Tienen sus justificaciones, tienen sus razones. Lo que pasa es que ellos hacen una diferencia notable con Proudhon, porque Proudhon habla de sistemas de razones, pero no tipologiza eso, mientras que ellos van a hablar de esos regímenes de justificación. Cuando hay conflictos, justificamos, nos justificamos en el conflicto y recurrimos a determinados valores. Esos valores son lo que ellos llaman grandeur, principios orientadores, lo que queremos ser, lo que queremos hacer. Y eso entonces nos permite hacer uso de ciertas estrategias de justificación. Argumentamos dependiendo de la situación en la que estamos. Y esas argumentaciones, esos discursos, esas formas de argumentar son tipificables, distinguibles, agrupables dentro de lo que ellos llaman ciudades o mundos. En el artículo, si no han leído el artículo, léanlo a fondo, ahí están claramente señalados esos mundos, esas justificaciones. Bueno, recientemente acaba de publicar, quiero decir, hace unos pocos años, con el Capierot, que es una socióloga y economista francesa, un libro que ha tenido una gran resonancia sobre el tema del nuevo espíritu del capitalismo, dentro de la misma lógica weberiana. Weber había analizado la justificación del calvinista, ¿se acuerdan ustedes? O sea, cómo el calvinista justifica la acción objetiva de acumular teniendo en cuenta razones de orden religioso. Bueno, ellos dicen, ¿cómo se justifica el capitalismo hoy? Pues ustedes, es una pregunta interesante, dentro de la misma línea weberiana. ¿Cómo se justifica la gran empresa, la corporación? Porque Weber, cuando habla de los calvinistas no están pensando en la gran empresa,
están pensando más bien en el empresario como lo va a analizar Schumpeter, siguiendo a Weber, que es el empresario emprendedor, ¿verdad? Pionero, tesonero, innovador. Ya la gran corporación es otra historia. ¿Cómo se justifica eso? Entonces ellos entran a analizar ese fenómeno, el nuevo espíritu del capitalismo, ¿verdad? Hace de alguna forma relación al título de la obra de Weber, el espíritu del capitalismo, de la ética protestante. Bueno, pasemos a hablar brevemente de Terreneau, de Laurent Terreneau. Este más bien es economista, profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, director también con Boltanski del Grupo de Sociología Política, publicaron juntos La Justificación, y su última obra, no puede ser, bueno, ya se las, no, sí, aquí está, que publicó este año, se llama La acción au pluriel, la acción en plural. Pero ustedes, qué interesante, viendo los títulos de estos dos libros, el de Terreneau se llama La acción en plural, y otro anterior de Bernard Lahire se llama El hombre plural. ¿Pero ustedes, qué interesante? En un caso, la acción es la que está en plural, y en el otro caso es el yo, el sujeto en plural. ¿Saben ustedes que estas son, diríamos así, las dos orientaciones críticas más importantes frente a la sociología bundesiana? En un caso, la acción plural. ¿Qué significa la acción plural? Cómo la acción misma es tipificable, como hay regímenes de acción. En el otro caso, en el caso de Lahire, que propugna más bien una sociología más psicológica, se trata de ver cómo estamos habitados por la diversidad de disposición y cómo conjugamos disposiciones que a veces son contradictorias. Pero ustedes, qué interesante. Bernard Lahire utiliza acá, en la portada del libro, una obra de Magritte, de René Magritte, que saben ustedes que es uno de los más importantes pintores surrealistas, más originales. Bourdieu, es simpático, en la última obra póstuma, que se llama Esbozo de una autobiografía, hace referencia a una obra que ustedes al menos han visto, de Magritte, una obra célebre. Es un cuadro en el que se ve cuidadosamente pintada una pipa, ¿verdad? Y abajo Magritte puso: esto no es una pipa. ¿Ven ustedes? Bueno, pues Bourdieu en esta obra pone: esto no es una biografía. Es jugando igual que jugaba Magritte, tomando su distancia. Y vean ustedes que este es simpático, ¿eh? El hombre plural, claro, desde luego, vean lo que se ve en el espejo, no es el reflejo simplemente, ¿verdad? Hombre plural, se llama el libro. Este es un libro más antiguo. Bueno, sobre Terreneau ya señalamos lo que nos parece más interesante. Este es su último libro, Sociología de los regímenes, de engagement, de compromiso, de implicación. Es continuar esa misma línea, ¿verdad?, que había estado trabajando en compañía de Boltanski. Brevemente, sobre Bernard Lahire, ya habíamos dicho, quizás el más joven de todos estos, nació en 1963, ha hecho carrera universitaria en la Escuela Normal Superior en Lyon, dirige el grupo de trabajo sobre la socialización, se ha ocupado de las desigualdades escolares y se ha dedicado a la sociología de la cultura. Influido por Bourdieu, tomó su distancia y ha
intentado lo que llama una sociología psicológica o una sociología de las disposiciones. Así como Boltanski y Deleuze lo que han buscado es una sociología de los regímenes de acción, ¿verdad? Lo que la IA ha buscado es una sociología de esa pluralidad interna de la disposición. Por eso digo que los títulos de estos dos libros son extraordinariamente reveladores. Los dos libros hablan del plural, pero en el caso de la IA es el yo, el sujeto en plural, el yo múltiple. Eso es un tema claro que filosóficamente en Hume, por ejemplo, en John Locke, tiene una importancia muy grande. Podemos hablar de una unidad del yo. ¿Y en qué condiciones podemos hablar? John Locke, en un momento determinado, dice: si no tengo unidad yo, ¿cómo puedo dar cuenta de lo que he hecho ante Dios? Este es un problema teológico, filosófico-teológico. Yo no puedo decir era otro, yo era otro, no. Yo era distinto, pero era yo. ¿Ah? ¿Ven el problema? Pero ¿cómo es que estoy habitado por distintos intereses, por distintos proyectos, por distintas pasiones, a veces contradictorias? Bueno, y el otro, la acción al plural. No soy yo internamente, es la posibilidad que yo tengo de hacer distintas cosas. Un caso de interés es qué pasa dentro de mí con la pluralidad, y en el otro caso es qué opciones plurales tengo yo para actuar. Bueno, esto es, claro, una respuesta a ese estructuralismo constructivista que ponía el énfasis en el tema de la reproducción, como lo hemos indicado, ¿verdad? No voy a repetir a que sobre eso hablamos largo y tendido. Bueno, la IA, ya habíamos dicho, sus obras más recientes, el trabajo sociológico de Pierre Bourdieu, ahí toma distancias claras. En el primer capítulo dice: caray, es que Pierre Bourdieu tenía su cátedra asegurada, tenía su revista, Les Actes de la Recherche en Ciencias Sociales. 20 años funcionó sin consejo editorial, dice la IA. Y Bourdieu decidía qué se publicaba y qué no se publicaba. Y dice, claro, y para los sociólogos jóvenes eso era un problema, porque no sabíamos hasta el último momento si iba a publicar o no el artículo. Quién sabe por las que pasó, el artículo pasó algo ahí difícil, ¿verdad? Premio, medalla de oro del CNRS, del Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia. Sociólogo premiado como el gran investigador en Francia, son ustedes. Además, el único profesor de sociología en el Collège de France. Caray. ¿Ah? Claro. Boltanski, tan fuertemente como la IA, se distancian de un segundo Bourdieu, al que ven como un Bourdieu muy comprometido políticamente, rodeado, dicen ellos, de una especie de grupo sectario, ¿verdad? ¿Entiendes? Bueno, es una evaluación, evidentemente. Pero quiero decir, es interesante porque en ambos casos ha habido, digamos, proximidad personal o proximidad teórica. Bueno, sobre el último, ¿qué decir de Michel Forcé? Michel Forcé es aquí el único que no ha recibido tanto la influencia weberiana, sino más bien de Simmel, que se ha interesado por el tema de las redes sociales, de lo cual vamos a hablar, ¿verdad? Sin duda alguna que Forcé es de los autores que más ha trabajado sociológicamente. Hay otro autor todavía más joven que Forcé que está trabajando, que acaba de publicar un libro, ese lo estoy leyendo, no lo he leído, ¿verdad? Es sobre el tema de redes sociales también. Pero Forcé hace un buen balance, que es lo que ustedes ven, ¿verdad? El título sobre el tema de redes sociales. Es profesor de sociología en la Universidad de Lille, en el norte de Francia, e investigador del CNRS. Se ha interesado
en el estudio de las redes sociales, de los conflictos, del cambio social. Tiene un artículo reciente en el que subraya la influencia precisamente de Simmel en la teoría del reino, ¿verdad? Y Simmel es probablemente el clásico de la sociología que abre esa cuestión. ¿Por qué? Porque Simmel se interesa por las relaciones. En algunos de sus trabajos subraya, por ejemplo, la importancia entre lo que es el funcionamiento de una diada y una triada. ¿Qué significa que sean dos? ¿Qué significa que sean tres? ¿Qué consecuencias se derivan en la dinámica? Simmel es muy interesante. Es, por lo demás, el clásico que más interesa a los postmodernos. Es en realidad reflexivo, muy situado sobre problemas particulares, sin grandes pretensiones teóricas, aunque con una notable influencia neokantiana. Es el más neokantiano de todos, más que Weber y más que Durkheim. Pero es un autor muy interesante. ¿Sí? Bueno, este pesa mucho sobre la cosa. Bueno, ya, les he contado bastante historia. Ahora es a ustedes a quienes toca contar mi historia. ¿Qué fue lo que respondieron a las preguntas que han escogido? A ver, ¿con quién comenzamos? Ustedes comiencen en el orden que quieran. Vamos a uno y seguimos con el que viene después, ¿verdad? A ver, adelante, por favor. A ver, el retorno del actor. Al afirmarse que el actor social ya no puede hablar en nombre de la historia, simplemente por sí mismo como sujeto determinado. Esa es la cita. Entonces pregunto, ¿se puede decir que el individuo o sujeto se ve a sí mismo como un ente que puede actuar fuera de la sociedad, como tradicionalmente se le conoce? Entonces, bueno, ahí para responder, bueno, es que ahí viene una lectura hablando sobre la sociología y la explosión del individualismo. Exacto. Entonces, que el individuo ahora va a reclamar la libertad individual, y entonces porque él ya no quiere verse fusionado en la colectividad, sino que ahí viene también una frase que es como muy particular para eso, que dice: libertades personales que en la liberación colectiva, al afirmar que la vida social no se rige por leyes naturales o históricas, sino por la acción de los que luchan y negocian para brindar cierta forma social a las orientaciones culturales. Entonces, donde ahí dice también que el sujeto ya no protesta por las mismas cosas, sino contra los aparatos, contra los discursos y todas esas cosas que son los que no le permiten como hacer escuchar su voz y sus ideas, proyectos, y definir sus propios objetivos. Entonces, ¿qué es lo que quiere la sociología del sujeto? Entonces, que no es tanto que esté, digamos, que actúe fuera de la sociedad, sino que él busca que esta sociedad no le reprima su propio pensamiento y sus propias decisiones. Que actuar como un ser pensante sobre esta sociedad, como participando con los demás. Sí. Vean ustedes que es interesante porque Bourdieu, Touraine, eso lo conceptualiza. Dice, de un sistema sin actores, podemos pasar al otro extremo, que es el de un actor sin sistema. En otras palabras, de lo que es esa influencia estructuralista, funcionalista, marxista, burguesiana, que le da la importancia al sistema, ¿verdad? Y que habla de agentes y no de actores. Podemos hablar, en contrapartida, como reacción, cuando hablamos del retorno del actor, de actores que interactúan entre sí y que no están marcados ya en forma alguna por el sistema, porque no hay sistema, ¿verdad? Lo que puede ser una acentuación de algunas corrientes interaccionistas, ¿verdad?, fenomenológicas, que niegan ya la posibilidad de pensar en el sistema y que reducen la reflexión sociológica al análisis de las interacciones
y no, como decía Bourdieu, de las relaciones. Entonces, ese es el desafío. El desafío es cómo pensar en actores que no sean actores desencarnados, que no sean actores sin historia, que no sean actores sin arraigo. Ese desafío lo retoma Touraine. En una entrevista reciente dice: ¿cómo conceptualizar al actor como viviendo comunitariamente y a su vez inscrito en una dimensión universal? Ese es el problema kantiano del cosmopolitismo. Ulrich Beck, yo tomo una imagen que yo utilizo en un artículo que me gusta mucho, es muy gráfica. ¿Cómo no perder las raíces y cómo no cortarse las alas? ¿Verdad? ¿Cómo tener raíces y alas? Ese es el problema. ¿Cómo tener arraigo y cómo al mismo tiempo no estar tan adherido que no sea posible elevarse y pensar en términos más universales? Ese es el problema que enfrenta el sujeto hoy. ¿Cómo puede individualizarse y cómo al mismo tiempo no pierde las relaciones con los demás? Y cómo eso no resulta, digámoslo así, un problema tal que no sea posible hacer sociología como reflexión sobre lo que vive en su dimensión personal y en sus relaciones con los demás. Bueno, sobre el texto de Touraine, ¿alguna otra pregunta y alguna otra respuesta? Sí, adelante. El regreso del actor, en la página 31, la cita dice: la sociología de la acción y particularmente el método de intervención sociológica, es la aplicación específica, se oponen a ese globalismo. Trabajan para separar distintos significados de las conductas, en especial de los conflictos, y para aislar elementos simples de análisis dentro de la complejidad del devenir histórico. La sociología de la acción es todo lo opuesto a la filosofía de la historia. Ahora la pregunta dice, según lo expresado por Touraine, ¿en qué consiste el viaje teórico de la sociología de la acción? ¿Y qué ocurre con el actor en este tipo de propuestas? Ahora, perdón que lo lea, lo voy a leer, pero a ver, bastante claro el texto. A ver. Página 31. A ver. Dice: la sociología de la acción rechaza esta explicación o la explicación del actor por el sistema. Visualiza por el contrario, en cualquier situación, el resultado de relaciones entre actores, definidas por sus orientaciones culturales, conflictos sociales. Bueno, ven aquí que es importante. Dice Pablo, está muy claro. Lo que pasa es que, claro, está muy claro si tenemos claro qué quiere decir Touraine con cada uno de esos conceptos. ¿Qué quiere decir con cada uno de esos conceptos? Cuando habla de... A ver, vuelva a leer, por favor, la frase para que la retomemos de una manera más analítica. La sociología de la acción rechaza esta explicación del actor por el sistema. Del actor por el sistema. En otras palabras, ya no se trata de suponer que mis prácticas están casi que inexorablemente marcadas por la posición que yo ocupo en el campo, por ejemplo, dentro de la perspectiva burguesiana. O sea, si no, yo no sería actor. ¿Qué sería? Agente, evidentemente. Entonces ya la sociología del actor no puede retomar esa línea argumentativa, explicativa, que es la de la sociología burguesiana. A ver, siga para que veamos qué otra cosa más. Sí. Visualiza por el contrario, en cualquier situación, el resultado de relaciones entre actores. Relaciones entre actores, sí. Definidas por sus orientaciones culturales y conflictos sociales. Definida por sus orientaciones culturales, por los modelos culturales. Dice Touraine, los modelos culturales son, ese es un concepto muy weberiano, ese conjunto de valores que orientan la acción.
que orientan la acción. Así como individualmente, dice Touraine, se vive la ideología individualmente, las orientaciones culturales son ese espacio de posibilidad de orientación. Pero esa posibilidad de orientación tiene lugar marcado por algo que se llaman los conflictos, por algo que se llama la historicidad. ¿Qué es la historicidad? La historicidad para Touraine, por eso digo que cada concepto tiene un significado preciso, o más o menos preciso en Touraine. ¿Qué es la historicidad? La historicidad es el resultado de las confrontaciones, de esos conflictos particulares que enfrentan a los movimientos sociales, que quieren marcar el sentido de la historia. Esa es la historicidad. La historicidad es el desarrollo de esa conflictividad, es la resultante del desarrollo de esa conflictividad. Es la historia que acontece como resultado de la oposición, del conflicto entre movimientos sociales. Hay conflictos que no están inscritos dentro de la historicidad, en otras palabras, que no marcan lo que es el sentido de la historia. Son conflictos menores, ¿me explico? Que no son los conflictos centrales y medulares que marcan la orientación de la historia. Sí. Eso no es ley. Sí, claro, es una especie de dialéctica, claro. Ya les decía a ustedes que Touraine es un weberiano influido por Marx, sin duda alguna. Es más, en un primer momento, los actores centrales para Touraine son los movimientos sociales. Esos son los actores del cambio de ustedes. En una fase posterior, como les decía, en esta tercera fase, hay una especie de cierto repliegue sobre qué significa la condición singular individual. Ya no es tanto el movimiento social. En una entrevista les decía, era una especie de autocrítica, demasiado ocupado estaba de ver lo que ocurría con los movimientos sociales y no entender qué es lo que pasa con los actores individuales. Entonces, en esta nueva fase, bueno, vean el título de este el penúltimo libro, La búsqueda de sí mismo. Ustedes, es interesante. Ahora, esto hace referencia a un método de trabajo que es el que pone en práctica Touraine y su grupo. El Cádiz se llama el grupo. Ese grupo dice, interviene, participa, realiza una intervención social. ¿Qué significa una intervención social? Es interesante, es una precisión interesante. Dice, para ver qué es lo que ocurre en el movimiento social, participa del movimiento social. Los sociólogos participan del movimiento social, pero distanciados de las organizaciones. Esa es la condición. Entender qué es lo que ocurre con ese movimiento social, pero no ligado a la organización. Porque si no, claro, es subordinar la reflexión sociológica a la organización. ¿De ustedes? Esa es la. Bueno, muy bien. Dejamos a Touraine, ¿o hay alguien más con Touraine? No. ¿Qué otra lectura? A ver. Bueno, o sea, puede ser, ¿verdad? No hay un orden predeterminado. Adelante. Bueno, el libro este de José, las redes de sociabilidad, sí. Donde dice, la cita la José primero. Por lo tanto, la diferencia con red personal es sobre todo un asunto desde el punto de vista metodológico. En particular, que las técnicas de encuesta no son las mismas según lo que se pretende estudiar en una o en otro tipo de redes. Los resultados que se pueden obtener analizados son equiparados en su diferente naturaleza. Se pueden utilizar los sondeos clásicos aleatorios por cuotas para obtener las estadísticas sobre las redes personales, que además se necesita recurrir a otros métodos en el cual se desarrolla el sistema. Eso viene en la página 4 o 5. Entonces los compañeros aquí preguntan cuáles son las diferencias que se establecen en la red personal y red social. Bueno, como lo dice la misma cuestión, es una diferencia metodológica.
Y bueno, Y allá la diferencia es entre red personal y red completa, sí, o World Network, ¿verdad? No es red social, porque la red personal es red social también. sí, bueno, aquí dice Ego Network y Sí, World Network, pero exactamente. no sé, la traducción viene. Esas son, sí. No sé. Y bueno, primero para empezar, por lo menos el actor José propone que cuando se analiza una red, el objeto de estudio no es el individuo, ni el placer, ni las categorías de prueba, sino las relaciones entre las unidades de observación. Pero entonces, a la hora de usted analizar esto, puede analizarlo desde dos diferentes perspectivas. Si lo hacemos en red social, o lo que usted denominaba Red completa, ¿verdad? Sí, World Network. Entonces, estudiamos el conjunto de relaciones en un contexto sin privilegiar digamos, un actor central. Exactamente. Pero a la hora de hacer, de analizarlo en una red individual o un ego network, vamos a partir de un ego y se busca el lazo entre las distintas unidades. O sea, es así, por ejemplo, un caso, digamos, de este grupo, si yo voy a analizarlo en red individual, lo que haría sería decir, bueno, Mariana está acá, entonces, ¿cuáles son las relaciones de Mariana con el resto de los compañeros y cómo luego estos se relacionan entre sí? Por ende, la red individual tiene una forma de estrella, pero cuando yo hago una red completa, una red social, lo que hago es analizar a todos sin darle, digamos, la primacía a Mariana o a ninguna de las personas. Exacto. Hay algunos terciarios que están trabajando, ¿sí? Algunos terciarios que están trabajando, yo les he recomendado recurrir al capítulo final de un psicosociólogo célebre, el doctor Moreno. El doctor Moreno era de origen rumano, Jacobo, y tiene, o sea, él desarrolló, es el autor de la técnica del sociograma, y precisamente lo hizo, ahora que usted hace referencia a Mariana y a la clase, él hizo el análisis teniendo en cuenta cómo se configuran las relaciones dentro de una clase. Dentro de una clase, quiero decir, de un grupo, ¿verdad? Es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. El ejemplo está bien. Si yo digo la red, la Ego Network de Mariana es, ¿cuál es la red de Mariana? A mí me hace mucha gracia. Vieran ustedes, esto se los comento porque me hace gracia. Cuando recibo yo algún correo de esos que se envía a una lista que se hace a partir de la lista de correo que alguien tiene. Si yo se la envío a todos, bueno, pues ahí envía su Ego Network, ¿verdad? Es decir, digo yo, caray, qué simpático. Y veo a todos los que se le han enviado. Me la envió a mí también. ¿Qué tengo que ver yo con esos? ¿Los conozco? ¿No los conozco? ¿Ven ustedes? Es como una especie de declaración de Ego Network. ¿Ah? Esos correos son declaración de Ego Network para conocer, ¿verdad? A quién tiene en su, ¿cómo se llama? En su libreta de correo esa persona. ¿Me explico? O sea que ahí tiene usted un indicador claro de a quién le envía, con quién se comunica, al menos por correo electrónico, ¿verdad? Y entonces, claro, pues aparecen compañeros, amigos, familiares, profesores, ¿verdad? O sea, es decir, y yo puedo reconstruir esa red si yo le puedo preguntar a todos y cada uno si se conocen entre sí o no. Entonces podría establecer cómo se relacionan entre sí esas distintas constelaciones, ¿verdad? Es muy interesante porque estaría centrado en el ego. Sí, no, profesor, que es interesante, digamos, aquí el autor dice que, digamos, en esas materias, digamos, va a haber cuestiones de asimetría referidas, digamos, más que todo a lo que son las escalas de prestigio. Entonces, por ejemplo, aquí él dice que en un pueblo, los notables de ese pueblo, ¿verdad?, decían cuáles eran los amigos de ellos, pero cuando se iba a los amigos, muchos de estos decían que no era su amigo. Entonces es muy interesante esa Claro, cuestión. eso, o sea, es decir, cómo se define, digamos, cuando yo estaba en el kinder, yo tenía novia, pero la novia no sabía que era mi novia. ¿Ustedes? Sí, eso puede ocurrir, ¿verdad? Eso puede ocurrir. Yo soy amigo de él, pero dice, no, yo de ese no soy amigo, ¿verdad? De ustedes, claro. Eso con la técnica del sociograma es muy simpático porque es de elección. Elija usted dos, ¿verdad? Entonces ahí ve usted cómo se distribuye. Deberíamos hacer un sociograma. Es decir, ya he hecho yo redes simpáticas. La otra vez, en el curso de epistemología, hice una red de los autores de esa unidad, cómo se citaban entre sí, quién cita a quién.
Entonces, claro, veíamos, es divertido, ¿no? Sí, a mí sí me suena divertido. Tiene un lado lúdico que permite entender algunas cosas. Es decir, describe, no necesariamente explica, ¿verdad? Describe. Pero es útil, ¿verdad? Es útil. Pone tendencia. Verán ustedes que yo estoy convencido de que tiene una... No, de hecho hay una tesis de doctorado que me tocó dirigir, fue extraordinariamente interesante. ¿Por qué? Porque la autora de la tesis, que tuvo su doctorado, Daria Borges, que yo dirigí la tesis, ella partió de un supuesto desarrollado por Granovetter. Granovetter, en un artículo célebre, publicado hace algunas décadas, habló de lo que él llama la fuerza de los lazos débiles. ¿Qué es la fuerza de los lazos débiles? Yo tengo lazos fuertes cuando tengo una conexión directa, antigua, frecuente, intensa con alguien. Pero yo puedo tener un lazo débil cuando incluso no lo conozco a esa persona, pero conozco a alguien que la conoce. O sea, los lazos débiles son los conocidos de los conocidos. ¿Ven ustedes? Yo siempre pongo ese ejemplo, es que me parece, en fin, son ejemplos muy gráficos, ¿verdad? A, B y C. Resulta que A conoce a B y B conoce a C. Pero A y C no se conocen directamente entre sí. No tienen un lazo directo, un lazo directo. Pero resulta que a través de B, es lo que se llama un vacío. ¿Por qué? Porque B se beneficia precisamente del hecho de que A y C no se conocen. Es un mediador, un mediador, tiene la fuerza del mediador. Freud, un sociólogo actual, dice que eso es importantísimo desde el punto de vista de la relación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que A y C pueden beneficiarse también. ¿Por qué? Porque resulta que B oye a A y B oye a C. Y entonces B oye todos los cuentos de A y todos los cuentos de C. Y resulta que A y C pueden saber mucho el uno del otro o la una de la otra, ¿verdad? A través de B. Tanto es así que si se llegaran a conocer, entonces le diría a C: no, si yo estoy enteradísimo, ¿verdad? Venga con ustedes, caray, no sé, con ustedes. Claro, entonces aquí lo que tenemos ya es una forma de la red diferente. Ustedes. Es una triangularidad completamente. No, esto es interesantísimo. Bueno, en la tesis de doctorado de Daria Borges, ella partió del supuesto de esos lazos débiles en el caso de la migración, y lo refirió al caso de la migración laboral nicaragüense en Costa Rica. Interesantísimo. ¿Cómo? Ustedes saben que hay empresas que establecen prácticamente puestos de contratación en algunos parques en Nicaragua, ¿verdad? O sea, decir, a ver, reclutan gente así, literalmente, pero esa no es la manera más efectiva. La manera más efectiva es migrantes nicaragüenses que están aquí le transmiten a otros que están allá información para que puedan venir a trabajar acá. Entonces ella reconstruyó el funcionamiento de la red y red de apoyo. Resulta que esos de ese poblado limítrofe de Rivas vienen aquí, a donde otros que están trabajando, y se hospedan temporalmente en la casa de ellos. Entonces el funcionamiento de la red es interesantísimo desde el punto de vista migratorio. Eso además de la tesis de una gran calidad sociológica, es muy buena. Es para el doctorado de políticas públicas, pero está centrado en el tema de migración. Bueno, la posibilidad de hacerlo es decir, en otra tesis que dirigí sobre el suicidio juvenil, también el autor, el profesor joven en la escuela, Orlando Guevara, reconstruyó las ego network de aquellos que habían intentado suicidarse. Eso es interesante para ver qué grupos de apoyo tenían. Ustedes, eso en el fondo es una pregunta
durkheimiana. ¿Hay una red de apoyo fuerte? ¿No hay una red de apoyo fuerte? ¿Cuán fuerte es? En otra tesis que he dirigido recientemente, una excelente tesis, se ve, por ejemplo, qué ocurre con el tema de la paternidad adolescente. Estamos sobre la maternidad adolescente. Pero ¿qué pasa con la paternidad adolescente? Se desentienden como se creen los padres adolescentes de los niños, de sus hijos, de sus hijas. Las estrategias son variadas. Los grupos de apoyo son diversos, familiares, en fin, alternancia. ¿Cómo funciona la red? O sea, eso es lo que les quiero decir que es particularmente interesante. Y algo como así, como muy rápido, ¿cómo se investiga eso? Hablando con las personas, esa es la metodología, digamos, conversando con las personas acerca de qué y luego teniendo... Fundamentalmente, la información tiene que recogerla usted de esas personas, claro. O sea, ellos tienen que decirle, en Moreno, los primeros sociogramas que hace, pues estamos hablando de muchas décadas, dice hay que preguntarles que escojan dos, una clase. Lecciones y lecciones. Exactamente. Y usted lo utilizó ya. Vea qué bien. Bueno, hay un software, yo puedo facilitarles un software que se llama Agnia, es un excelente software, es el más sencillo, el más fácil de utilizar, con la extraordinaria ventaja que es gratuito. Es elaborado por un profesor irlandés, se llama Agnia. Agna se llama. Bueno, es un programita pequeño, funciona con Java. El único problema es que tienen que tener instalado ustedes el Java Virtual Machine, la máquina. Pero si tienen un browser como Opera, ya Opera lo tiene. Entonces no necesitan instalar nada. Bueno, ese es un programita que les permite a ustedes incluso sacar los cálculos matemáticos. Es excelente. Porque a mano es bien complicado. Es muy difícil. No, pero es que hay software para eso. Hay software. Y facilísimo de utilizar. Bueno, yo a los estudiantes les presenté una red, se las entregué, hecha con el año. Dalia le escribió al autor. Hay otro estudiante de antropología que me dijo que lo estaba usando y que le había escrito también al autor. El autor debe estar creyendo que todo el mundo en Costa Rica usa algo. Quiere decir, este software mío, ¿verdad? Bueno, pero no, es excelente, muy bueno. Pero me alegra, y usted lo hizo con una clase, con un grupo. Sí, era un grupo de estudiantes del Colegio María Auxiliador. Ajá. Para ver cómo se daban, le acabo de recomendar. Porque pero es que era un grupo de estudiantes como muy conflictivos, porque era de esos que están ahí como en internado, porque tienen situaciones problemáticas semestrales. Entonces había muchos roces y pues pasaban peleando, entonces se hizo el trabajo. Porque antes en cualitativa se veía eso. Sí, bueno, es muy interesante. Yo le acabo de sugerir a un estudiante con la que conversé hace poco. El tema posible es ver qué está pasando en las aulas. Es que hablamos de sociología y de educación en términos, digamos, de gran teoría, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿qué ocurre ahora? Por ejemplo, y le hablaba de eso. ¿Cómo opera la exclusión, por ejemplo? Yo oigo hablar de los colegios, las argollas y los grupitos y no sé qué. Bueno, es igual los públicos que los privados. ¿Quiénes son los excluidos? Eso es interesante sociológicamente, ¿ven ustedes? Porque también dice que puede estarse preparando en algunos casos fermento para un fenómeno pandillero, pandillero, de violencia juvenil. Eso no sería algo completamente inimaginable, no. Lo hemos tenido, pero puede ocurrir. En otros lugares ha ocurrido. Por eso digo, es interesante ver qué es lo que está ocurriendo. Porque pues, en las escuelas hablamos de los servicios de informática, y me parece que en algunos lo prioritario es la existencia de baños, ¿verdad? De servicios sanitarios. Y servicios sanitarios hay, como ustedes. Entonces, hay una retórica simpática, como le ocurrió a un expresidente, que siendo presidente llegaron a repartir un equipo informático a una escuela y resulta que no había ni conexiones eléctricas. Triste historia, triste historia. Y ese mismo expresidente a uno de los niños, para mostrar que hablaba inglés, eso lo podía ver uno en un informativo de televisión, le habla en inglés. Y el chiquito se quedó horrorizado, pues estoy hablando en chino, ¿verdad?
evidentemente, ven ustedes, hay una serie de ficciones de qué se está haciendo y no sabemos qué está pasando. ¿Ven? La sociología, contrariamente a lo que cree el actual presidente de la República, puede servir para algo, ¿verdad? Porque ha repetido varias veces, ¿verdad? Lo veíamos, que cómo se llama, que los problemas se resuelven con recursos y no con sociología. No, a veces la sociología sirve para algunas cosas, no para muchas, ni tanto tampoco, no nos hagamos mucha ilusión. Pues yo digo que hay que reivindicar a veces el valor de lo inútil, porque si no, si es nada más lo útil, ¿verdad? Entonces, claro, quedamos en mala posición, ¿verdad? Pero no, sobre esto, no crean ustedes que es importante la clarificación que puede hacer. Sí, no, es interesante, profe, que, o sea, contándolo así, más o menos bien, llevan más o menos 5 veces que el presidente lo dice que nosotros no servimos para nada. Sí, hasta ahora los ministros también, ya nos han repetido. O la agarró contra nosotros por nombre nada más, o... No, lo que se podría hacer es una colecta para regalarle un conjunto de introducciones a la sociología. Ustedes saben que en los Estados Unidos fue muy simpático, porque el entonces ya fallecido presidente Reagan hablaba mal contra el brócoli. Entonces los productores de brócoli le hicieron un depósito gigantesco de brócoli frente a la Casa Blanca, ¿verdad? Fue muy simpático, Pues sí, podríamos enviarle una colección de introducciones a la sociología, porque parece que no está claro, ¿verdad? ¿Qué se espera de la sociología? Hay una expectativa un poco equivocada, ¿verdad? Sí, no está claro qué se entiende de sociología, ¿verdad? O sea, como que se quiere decir teoría, con teoría no se resuelven las cosas, pero puedo haber dicho con filosofía, ¿verdad? O con otras, ¿verdad? O con matemáticas, pero dice sociología, ¿verdad? No sé, es una preferencia extraña. Bueno, bien, a ver, ¿qué otras preguntas y qué otras respuestas? Sí. Del mismo autor, ¿cómo se pronuncia? Forcé. Forcé. A ver, ¿a qué llegaron ustedes? ¿Cuál es la pregunta? Digan a ver. Ok, la cita es: en suma, el modo de sociabilidad cambia con la edad, pero un estatus social elevado puede limitar el crecimiento de la sociabilidad externa. La pregunta dice: ¿de qué manera el detentar de una posición de estatus más elevada incide en la minimización de la densidad social externa? De un ejemplo, que nosotros llegamos a la conclusión, o sea, como más que todo explicándolo con el ejemplo, ¿verdad? Bueno, en el caso del famoso triángulo de las clases sociales, por decirlo así, las clases más bajas son más y se relacionan, digamos, tienen más facilidad y más facilidad para relacionarse entre sí y más frecuentemente y demás, ¿verdad? Y con otras clases. En cambio, conforme va subiendo la pirámide es más difícil que las relaciones se den para abajo, y si no tienden a irse para arriba, pero entre más alto esté, es más estrecho, más pequeño el grupo social. Entonces, tal vez entre más estatus o el estatus más elevado del grupo, es más difícil relacionarse con otros. O sea, se llega a encerrar tanto en su mismo grupo que cuesta esa relación con los demás. Sin embargo, vean ustedes que el tipo de contacto, lo que han mostrado algunas investigaciones es, por ejemplo, entre amas de casa que no salen casi de su casa, el número de contactos que tienen con otra gente es mucho más limitado que en el caso de aquellas mujeres o hombres que trabajan afuera, porque las otras trabajan, es decir, trabajan, eso es un anacronismo, ¿verdad? O sea, son formas distintas de trabajo. Bueno, pero implica conexión. Entonces, pues casi que es posible ver, para efectos de cómo opera ese capital social, la rentabilización de esa red, ver el número de contactos que tienen diariamente, semanalmente. No, hay estudios de red sumamente complicados, que requieren un trabajo estadístico y un software. Bueno, yo no sé si ANIA, yo creo que ANIA tiene, digamos, capacidad para el manejo muy complejo, pero ya eso supone, digámoslo así, la utilización de las matemáticas de una manera compleja, ¿verdad?
Pero es interesante porque puede mostrar efectivamente la frecuencia, los distintos contactos, porque vea usted que alguien puede tener, siendo una estructura piramidal, contactos muy frecuentes, digamos casi que endogámicos, con los que están en el mismo nivel, nada más, ¿verdad? Pero muy frecuentes, usted, pero muy frecuentes, y a través de eso, conexiones indirectas, que vean ustedes que los lazos débiles tienen consecuencias muy rentables, ¿verdad? Aunque yo no lo conozca, aunque A no conozca a C, el que B los conozca a ambos puede ser de utilidad. Ya sabemos que para B es el hueco estructural, ¿verdad? Es el mediador, porque B puede inventarse historias terribles. Puede mantener la distancia que quiera entre A y C. Le dice a C, es que A dice, y le dice luego a es que C dice, usted, hasta que en un momento determinado A o C dice, no, yo quiero decírselo directamente, porque usted ya se fregó B. A ver. Creo que en eso, una consulta nada más, es normal, o digamos como que B salve la jugada en algún momento y que ahí se lleguen a compenetrar. Bueno, la probabilidad, eso no se puede determinar, ¿verdad? A priori, o sea, es decir, ¿qué puede ocurrir? Depende. En un momento determinado, el mismo B se puede encargar de ponerlos en contacto, los invita a su casa para que se conozcan. Y a esa es la escena que les decía, en la cual A le dice así, no, si yo sé tanto, y C le dice, pues yo sé más, ¿por qué? Porque ahí está. Sí. Bueno, eso tal vez como cosa curiosa, a mí me pasó, pero por ejemplo, A era una amiga y yo era B, por decirlo así. Claro. Éramos B, C y D, pero ninguno nos conocíamos entre sí, solo conocíamos a A y de pronto ella nos presentó a todos y A dejó de ser parte y nosotros nos volvimos. Vea usted que simpático, claro. O sea, se redefinió la red. ¿Sí? Una red redefinida, claro. La dinámica de la red llegó a una red definida. Bueno, muy bien. Muy bien, a ver, Andrei. De Boudon, la lógica de lo social. La cita dice: Dusenberry nos propone considerar a la sociología como una disciplina que tiene por objeto primordial poner en evidencia los determinismos sociales que restringen la autonomía del individuo. Luego añade: Daniel Bell llega a sugerir que la sociología suele definirse hoy como la ciencia de los efectos de las clases sociales o de los sistemas de estratificación social. La pregunta dice: ¿cuáles son las implicaciones y consecuencias que se presentan al definir la sociología como el estudio de los determinismos sociales? Sí. Bueno, ahí me surge una duda. Tal vez se podía especificar implicaciones y consecuencias en qué, como Sí. metodológicas o sistematológicas. Sí. Bueno, no importa, entonces. ¿Qué fue lo que usted respondió? O sea, ¿por dónde se fue usted su respuesta? Yo me fui por las implicaciones epistemológicas de la teoría del conocimiento sociológico. Sí. Entender la sociología como una ciencia de los determinismos sociales, desde mi punto de vista, está enmarcado en la tradición marxista, durkheimiana, el primado de la no conciencia. Así es. En el cual la acción del individuo no tiene tanta importancia como la estructura social, y me parece que esas son las implicaciones desde el punto de vista epistemológico, que va a tener sus consecuencias en el campo metodológico a la hora de realizar una investigación. ¿Cómo entender las cosas? O sea que el estudio, el análisis de las posiciones, ¿verdad?, nos da ya una pista muy clara para conocer las disposiciones y luego lo que van a hacer las tomas de posición, ¿verdad?, y las oposiciones. Explico, o sea que el medular, la estructura, porque la estructura se refiere a las relaciones entre las posiciones de ustedes, a las relaciones entre las posiciones. Vean ustedes que la teoría de redes, que pone el énfasis en la relación, no se refiere tanto
a las relaciones entre posiciones, sino entre individuos. ¿Ustedes? Esa es una diferencia entre el concepto de campo y el concepto de red, ¿verdad? El concepto de red está referido más a las relaciones entre individuos. Esos individuos pueden ocupar posiciones, de hecho ocupan posiciones, pero las relaciones no son entre posiciones. Eso sí supone el concepto de campo. Es una diferencia importante entre el concepto de campo y el concepto de red. ¿Y no se podría, digamos, utilizar los estudios de red como para más bien fundamentar la cuestión de los campos de alguna u otra manera? Bueno, Bourdieu utiliza el análisis de red, pero de una manera muy particular, para construir la red de posiciones, precisamente, de ustedes. O sea, es un uso muy particular que él hace. Muy particular. ¿Por qué? Porque evidentemente lo medular son las posiciones. Consecuente con eso, lo medular. Bueno. Con las acciones no ligadas, digamos, al decir que digamos, la acción tiene racionalidad, sí, pero mi racionalidad no implica que el último, que yo pueda tener un fin, pero no implica, digamos, que la consecuencia última vaya a ser la que yo me proponía. Entonces, con las acciones no ligadas, creo que él supone esas circunstancias. Es que por eso, veamos ustedes que una cosa es que yo me oriente racionalmente de acuerdo a la información que yo tengo. Yo soy racional, yo estoy escogiendo los mejores medios para conseguir el fin que quiero alcanzar. Supónganse ustedes como consumidor que alguien dice, yo quiero la lavadora, y va a la avenida central y comienza a recorrer tiendas, y no hace lo que se aconseja, que es dejen que sean las páginas amarillas las que caminen por ustedes, ¿verdad? Bueno, va, y entonces resulta que encontró una en que está un 20% más barato que en otro lavadora. Bueno, y dice, no, ya visité 3, o 4, o 5, ya está ahí. Y dice, compro esta, y ya está con el transporte, el flete de la lavadora, y 100 metros más allá había otra que estaba 40%. Pues, lamentablemente su información era limitada, fue racional, pues ya fue racional, ¿verdad? Lo que pasa es que la información no era completa, no podía tener la información completa. ¿Ustedes? Ahora, ¿es racional? Sí, lo que pasa es que objetivamente hablando, habría sido preferible que hubiera comprado más bien en esa otra, ¿verdad? Entonces, ustedes, ese problema de qué significa la racionalidad en términos subjetivos y qué significa la racionalidad enunciada de manera objetiva. Pero yo diría, probablemente si tuviera esa información, habría tenido que actuar. Entonces, en esa cuestión de que sí hay racionalidad, pero aunque digamos sea objetiva o sea subjetiva, está la diferencia, digamos, del concepto de acción no ligada, digamos, de que es de Boudon, al concepto de acción no racional de Pareto, ¿verdad? Sí. Ahí estaría la diferencia. Exacto. Exacto. Bueno. Perdón, Sí. quería hacer A ver. un respecto. Es que, digamos, a partir de ese ejemplo, lo que se llama ahora, es una acción racional que trae una consecuencia indeseable, pero digamos, aquí dice que sin duda todos considerarían que la acción es indeseable, pero en este caso hay dos partes, para quién es indeseable y para quién no, ya que estamos hablando, bueno, y se venía hablando en términos económicos también. Sí, tal vez es extraño, tienes razón, la utilización de esa afirmación, ¿verdad? Bueno, un mundo en el que todas las acciones fueran racionales sería un mundo probablemente insoportable, ¿verdad? Pero ustedes, imposible. Aún siendo posible, cosa que no lo es, ¿verdad? Sería insoportable. Eso es, me imagino que esa es la figura que él está utilizando cuando voy a decir eso, ¿verdad? Terminaríamos realmente, imagínense ustedes, si yo supiera exactamente por qué yo hago lo que hago, y si supiera exactamente qué consecuencias voy a obtener con lo que yo hago, ¿verdad? O sea, se encarecería de toda sorpresa, ¿verdad? Sería un mundo aburrido, literalmente, ¿verdad? Es que las sorpresas, hasta las buenas y las malas, ¿verdad? Nos sacan un poco del tema, ¿verdad? La predicción puede resultar terrible, ¿verdad? Sistemática sobre todo. Bueno, ¿qué queda pendiente? Adelante.
¿Cuál pregunta y cuál respuesta? Sí, es de Budón también. Sí. La cita dice, la acción del individuo, dice Wilson, no tiene significación sino con respecto a un entorno, y de que en muchos casos debe considerar razonablemente ese entorno como un estado de cosas que se le impone. La pregunta dice, lo anterior responde al planteamiento wittgeniano de los hechos sociales o a uno de los principios sobre la teoría del conocimiento sociológico, a saber, el principio de la no conciencia. Nosotros consideramos que el planteamiento puede pertenecer a los dos perfectamente, por cuanto Durkheim es como una base para la teoría del conocimiento sociológico, ¿verdad? Sí. Los hechos sociales coaccionan al individuo y, bueno, como ya dije, puede ser parte a la vez de la base del principio de la no conciencia. Sí. Pues los individuos... Y Budón, perdón, Budón acepta la coacción, él lo dice en el texto. Lo que pasa es que no le confiere el carácter decisivo que le confiere Durkheim y esa tradición de la Escuela Francesa de Sociología. En otras palabras, marca un margen mayor de autonomía. Autonomía es la expresión que prefiere. En una entrevista que le hacen, dice, usted habla de libertad, dice, yo prefiero hablar de autonomía. ¿Verdad? Autonomía. La posibilidad de decidir con restricción, ¿verdad? O sea, nadie puede decidir, en ese sentido, la libertad absoluta sería un atributo divino. Sin restricciones, solo Dios, ¿verdad? Solo Dios podría decidir sin restricciones. Bueno. Eso es la sociedad. Digo, dice, Sí. perdón, lo decía. Durkheim. Sí. Durkheim, pero lo dice en otro sentido, ¿verdad? No en ese sentido. Sí. Bien. Bueno, estamos entonces no, faltan ustedes, por favor. La última, sí, no. Se tiene igual derecho que todos los anteriores a hacer uso. Lo que pasa es que yo me he excedido en los comentarios. A ver. De verdad. Importa, sí. La cita de la página 10 dice, de la justificación de 1991 nos enfocamos en 6 mundos, suponiendo que estos 6 mundos son suficientes para describir las limitaciones expuestas en la mayoría de las situaciones ordinarias. Estos mundos son construcciones históricas, algunos de ellos son cada vez menos capaces de fundamentar las justificaciones de las personas mientras que otros están emergiendo. La pregunta dice, explique con ejemplos cada uno de los 6 mundos mencionados por los autores que según ellos describen las justificaciones de las situaciones ordinarias. Y para el primero es el mundo de la inspiración, que se basa como en expresiones, creatividad, sensibilidad artística y ejemplos de artistas, poetas y escritores. El otro es el mundo doméstico, que se basa en la confianza, en la independencia de las personas, en la autoridad, y el ejemplo es como la familia. Bueno, es un cuadro ahí, ¿verdad? Sobre esa pregunta hay un cuadro. La respuesta va a ser ver cuadro, página tal, ¿verdad? Sí, claro. Luego, el mundo del renombre, por ejemplo, periodistas, estrellas de cine, líderes políticos, o sea, son gente famosa, personalidades. Y el mundo cívico son como grupos que tienen instituciones colectivos, que tienen un valor cívico, como delegados, representantes, federaciones, comunidades políticas, públicas. El mundo mercantil es como compradores y vendedores, quien da más, quien vende más. Y el último es el mundo industrial, como las grandes industrias y fábricas que buscan como productos y mejores. Ok, vean ustedes que se trata ahí, simplemente para reiterar, porque está en todo caso desarrollado. O sea, se trata de ámbitos, pero que no son ámbitos delimitables de una manera precisa. O sea, se refieren a ámbitos de acción. O sea, cómo actuamos orientados por ciertos principios, ¿verdad? Dependiendo de eso que estamos buscando, que es diferente. Porque no es lo mismo enriquecerse que adquirir la fama o que lograr la solidaridad con nosotros. Eso supone reglas de comportamiento diferentes, ¿verdad? Ellos lo que hacen es una tarea simpática porque dicen incluso en algunos autores, allá hablan, ¿verdad?, de Rousseau, de Bossuet, de Saint-Simon, etc., encontramos enunciado la caracterización de ese mundo, de ese ámbito de acción. Esos son regímenes en los cuales los individuos pueden moverse. No es exhaustivo. Esos 6 mundos de que ellos hablan son un poco ejemplificantes, ¿verdad? Podrían pensarse en otros más, con ustedes, pero se trata de tipos que construyen. Por eso digo que hay una tentativa weberiana en función
de mi inserción y de mi orientación, yo me encuentro un ámbito para decir. Bueno, estamos, para la próxima sesión tendremos la expositiva correspondiente. Bueno.